Presión. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Les damos la bienvenida una vez más a la casa del Señor y a estudiar su palabra. Así que vamos a orar inmediatamente para entrar de lleno en la palabra del Señor que estaremos viendo esta noche en el estudio de Primera de Samuel capítulo 2, y estaremos viendo los versos del 10. Les voy a decir ahora, bueno, vamos a ver del 18 al 35, pero del 18 al 21 vamos a dejarlo para el último, porque por una razón específica concerniente a Samuel, quiero mencionarlos al final. O sea, vamos a estar leyendo desde el 22 al 31, así que oremos al Señor para que demos inicio a este estudio de esta noche. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias por un día más. Gracias por tus misericordias en este día. Te presentamos tu palabra, Señor, que germine en nuestros corazones, que podamos asimilarla, podamos entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te presentamos a cada hermano, amigo, familia que nos ve a través de los medios de comunicación. Que tú los bendiga y les des a ellos también el discernimiento para entender tu palabra y ponerla en práctica también. Mira, que esté enfermo, bendícelo, Señor, con sanidad. Que esté pasando por una situación difícil, consuélale. Sé con ellos donde quiera que estén, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues para los que nos siguen, estamos estudiando Primera Samuel, el libro completo. Ya hemos dado algunas clases y ya vimos la primera parte del capítulo 2, que fue el cántico de Ana. Vimos esa primera parte. Bueno, creo que la que vamos a ver es una tercera parte, porque la última clase que vimos el pecado de los hijos de Elí, y abarcamos del verso 12 hasta el 17. Así que en el estudio anterior vimos que los hijos de Elí eran sacerdotes que auspiciaban sacrificios y ofrendas que el pueblo ofrecía a Jehová. Vimos que eran hombres que Dios había escogido desde la antigüedad a través de Aarón. Su descendencia de Aarón iba a ser sacerdote de por vida. Así lo había dictado Jehová. Y vimos que el verso 12 de este capítulo 2 de Primera Samuel describe a estos hombres llamados Ofni y Fines. Los describe como hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Así lo describe el verso 12. Estaban en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios, pero sus corazones estaban separados de Dios, como describe Isaías 29:13, que dice su palabra: ellos servían y honraban de labios a Dios. No lo dice refiriéndose específicamente a Ofni y Fines, sino de aquellos que dicen amar a Dios y que le sirven y le honran de labios, pero sus corazones están lejos de él. ¿Ok? Entonces también vimos que Elí era el padre de estos hombres, Ofni y Fines, y que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Era el general, vamos a decir, espiritual a cargo en ese tiempo. Y Elí fue un hombre que crió a sus hijos probablemente en el conocimiento de Dios, porque estaban en la casa de Dios. Ellos sabían qué se hacía en la casa de Dios. Ellos tenían las instrucciones. Ellos sabían lo que se hacía allí. Pero lamentablemente Elí fue muy permisivo. No fue, aunque quizás vamos a decir, viendo la historia de Ana, cuando vimos que Ana estaba orando y que él se le acercó pensando que él estaba ebria, eso lo dijimos creo que en la clase anterior, vimos cuán severo fue él en juzgarla.
aparentemente tenía un celo por la casa de Dios, pero con sus hijos fue, como decimos en un buen dominicano, muy blandito. Fue demasiado tolerante y permisivo. Y aunque en los versos 24 y 25 de este capítulo 2 vemos que él muestra cierta indignación, si ustedes lo leen, el verso 24 y 25, no quiero tocarlo porque ya es algo que, bueno, que lo vamos a tocar más adelante. Estoy haciendo como un resumen de lo que vamos a leer. Ahí vamos a ver que él muestra cierta indignación y reprocha a sus hijos y todo eso, pero yo sé que ya tú diste un poco de esto. Hablé por arriba, pero realmente no hemos todavía, yo me quedé en el verso 21, no hemos leído, vamos a leer en un ratito, del verso 22 al 35. ¿Quieres leer el comentario cortito que está allí del 12? Ok. Para provecho de los que... Sí, me pide el pastor que lea el comentario que tenemos en la Biblia Plena de Estudio del capítulo, en el capítulo 2, verso 12, y dice así este comentario acerca de los hijos de Elí. Eso para que tengan una idea más acabada de lo que dice la palabra de los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí eran hombres inicuos, ministros corruptos en la casa de Dios, que aprovecharon su puesto como una oportunidad para la ganancia codiciosa y la inmoralidad sexual. Hay unos versos que cita como referencia y sigue diciendo: su padre Elí, el sumo sacerdote, se negó a castigarlos o inhabilitarlos para el sacerdocio. Que ellos, miren, pudo haberlo hecho. Él pudo haberlo hecho, claro que está, él tenía la autoridad para hacerlo. Estos hijos mostraban acciones de codicia, como dice aquí, moralidad sexual y desobediencia a lo que Dios había establecido como sagrado en cuanto a las ofrendas y en cuanto al comportamiento de un ministro en la casa del Señor. Pero él no tomó Elí como sacerdote encargado, como padre de ellos, como un hombre celoso de las cosas de Dios. No tomó determinaciones en contra de ellos para mostrar un celo por lo sagrado, para mostrar un celo por las cosas de Dios. No debemos como autoridad dentro de la casa de Dios ser permisivos. No podemos hacer acepciones de personas. No, porque como es mi familia, yo no le voy a hacer nada. Al contrario, la familia tiene que dar ejemplo de santidad dentro de la casa de Dios. Y no solamente la familia de la carne, todos debemos dar ejemplo de santidad en los caminos del Señor. Lastimosamente, esta permisibilidad de Elí trajo desgracia, y no solamente al seno de la familia, sino a toda la generación sacerdotal. La palabra de Dios declara que ningún ministro inmoral puede servir como guía del pueblo de Dios. Tales personas deben ser apartadas de sus puestos de liderazgo. Si tienen alguna duda, ustedes pueden ir a 1 de Timoteo 3 y leer del 1 al 13. Ustedes lo pueden anotar por ahí, hagan una parte, anótense estos versos y léanlo en su casa. 1 de Timoteo 3 del 1 al 13, y ustedes van a ver todo lo que implica estar en el liderazgo. O sea, hay cosas de las que nosotros no podemos participar. Tenemos libre albedrío. Me encanta eso. El hermano Elvis sabe porque hemos hablado anteriormente del libre albedrío. Usted puede hacer lo que usted quiera. Nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos y cuando nosotros querramos. Tenemos eso. Nosotros escogemos. Hay una fiesta donde hay bebidas, hay drogas. Yo soy cristiana, yo conozco de Dios, conozco lo que dice la palabra de Dios.
Me invitan mis amigos a participar de allí porque ahí se va a dar muchísimas cosas buenas, va a haber comida, van a estar todos mis mejores amigos y todo eso. Nadie me va a obligar a mí a ir allí. Ahora, yo tengo la decisión, en mí está la decisión de ir o no ir. Si yo quiero ir, yo voy. ¿Quién me lo impide? ¿Quién me lo impide? Ahora, ¿quién me podía impedir? Yo misma. Mi firme convicción de que yo quiero agradar a un Dios vivo, que no le agradan esas cosas. Y yo estoy poniendo eso como un simple ejemplo, pero hay muchísimas cosas más. Ahora bien, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:23, quiero leerlo, que dice, todo me es lícito. Todo conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vuelve y repite, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, escuchen esta partecita. Anoten por ahí, para los que están tomando nota, dónde estamos leyendo. Estamos leyendo 1 Corintios 10:24. Ahora, escuchen esta segunda parte. Dice aquí, el texto dice así, no todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. El pecado trae sus consecuencias funestas para la vida del que sirve a Dios. Eso lo estoy diciendo yo, ya el versículo terminó. Ahora, lo que yo le estoy diciendo es que el pecado trae consecuencias funestas para la vida del que sirve a Dios. Vamos a Isaías 59, del 1 al 2. Lean conmigo esta partecita. Vamos allí. Isaías 59, del 1 al 2. ¿Estamos listos para leer? Isaías está después de Proverbios. Primero está Salmos, después está Proverbios, después Isaías 59, del 1 al 2. Y miren algo interesante que dice aquí la palabra acerca de la confesión del pecado de Israel. Está hablando en ese tiempo, pero yo quise traer esta parte donde dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre está dispuesto a salvar, ¿verdad? Ni se ha agravado su oído para oír. Pero, fíjense aquí, pero, ¿qué dice? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando habla de iniquidades, está hablando de pecados, de maldades, de todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Era hasta el 2, yo leí el 3. Sí, pero tiene más por ahí. Sigue los otros versículos también. Sigue. Bueno, el pastor quiere que siga leyendo, No, seguimos leyendo. Sí. ¿Perdón? Depende de ti, pero sigue hasta... Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Eso quiere decir, incurren en el pecado, calculan el pecado, lo ejecutan, y todo el que se envuelve en esto, lo único que cosechan es desgracia. Dice, sus telas, el verso 6 dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. ¡Qué triste! Y todo eso es lo que viene con la consecuencia del pecado. Y el pecado
trae una cosa tras otra. No hay forma de que nos pueda ir bien envueltos en el pecado. Y peor aún cuando nosotros conocemos la verdad. Mejor es no haber conocido la verdad que haberla conocido e incurrir en lo incorrecto, en el pecado delante de los ojos de Dios y de los hombres también. Los hijos de Eli habían endurecido sus corazones y estaban pecando abiertamente y sin vergüenza. A ellos no les importaba nada. Y por otro lado, Eli no mostró ninguna voluntad ni ninguna autoridad espiritual necesaria para separar a sus hijos del ministerio. Él se enteró. Vamos a leer, miren, vamos a leer desde el verso, quiero leer, vamos a dejar del 18 al 21 para el final, porque quiero hacer hincapié en otras cositas, pero también voy a saltar el 26, pero vamos a comenzar del 22 y miren lo que dice aquí. Capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. El deseo de Dios no era que estos hombres murieran, sino que se arrepintieran, pero ellos conocían la verdad. Ellos sabían, ellos estaban pecando a conciencia cierta y lo hacían una y otra vez. A ellos no le importaba. En la clase pasada vimos cómo ellos hacían que el pueblo pecara y se le quitó el deseo hasta de ofrendar y llevar esos sacrificios, porque era tanta la maldad de estos hombres. Había unas instrucciones, vimos eso en la clase pasada, unas instrucciones específicas para las ofrendas que se ofrecían, y Dios había determinado que la grosura se quemara porque era algo que Dios había determinado como sagrado para él. Y ellos decían que no, mira, dame esa carne sin quemar. Y yo voy a meter, había una parte específica de la que ellos debían tomar. No, ellos metían este gancho grandote y todo lo que ellos agarraban, eso era de ellos. A ellos no les importaba, ellos desafiaban la autoridad francamente de Dios. Y como decía aquí Elí, si el hombre, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque, dime tú, ¿quién rogará por él? Si alguno peca contra Dios, porque contra Dios, ¿quién tiene defensa? Si yo desafío a Dios, ¿quién me va a defender a mí? Si el que me defiende a mí es Jehová de los ejércitos, pero si yo me voy en su contra, ¿quién podrá tener misericordia de mí? Y él se lo está diciendo ahí, pero no dice: por tanto, yo los voy a separar a ustedes, para que ustedes se arrepientan, para que ustedes mediten, para que ustedes se vayan a su palabra. Yo les voy a poner un tiempo de disciplina, yo les voy a dar un castigo. No, Elí simple y llanamente, como una indignación, digo yo, ellos se indignan, le llaman la atención, pero no hacen absolutamente nada. Vamos a brincar al verso 27. Parece ser, perdón, pero parece ser que el problema en el versículo 12, la parte B, que dice: y no tenían conocimiento de Jehová, parece ser que la culpa de que estos muchachos que iban a terminar siendo sacerdotes porque pertenecían a la línea sacerdotal, la culpa de no, que la Biblia diga, que la Biblia escribió y se aprobara por el Espíritu Santo, porque la Biblia es el libro que fue hecho por el Espíritu Santo, usando mentes y escrituras humanas, y aquí dice que no tenían conocimiento de Dios. Parece ser
que Elí se durmió en explicar en totalidad No, pastor. a estos muchachos. No, pastor. No, pastor, perdone que le contradiga, pastor. Oiga, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos tenían el conocimiento. Tenían el conocimiento. No, yo digo, me atrevo yo a decir eso porque estamos nosotros diciendo, yo sé que textualmente dice así. Ahora bien, ¿cuántos cristianos no tenemos en la iglesia que aceptan al Señor, que vienen a la casa del Señor, que leen la palabra del Señor, que vienen a los servicios, pero sus corazones están separados en temor de Dios? No han conocido al Dios de la misericordia, al Dios de la salvación, al Dios que merece el respeto y la autoridad. Una falta de autoridad de parte de Elí, de Claro poner que a sí. esos muchachos. Si yo, Claro como que sí. iglesia, y porque me están reprimiendo, porque se están yendo algunos hermanos por el mensaje, el tipo de mensaje que predico, el pecado, la santidad, lo que está ocurriendo a diario, la represión que hay contra las iglesias y contra el evangelio, las burlas y todo eso, y porque yo lo saco a colación en los mensajes, si me pongo de blandito, pues los hermanos así mismo vamos a estar todos en eso, ¿no? Tanto el pastor como la iglesia, como en el caso de Elí. Yo creo que él no se tomó el gran tiempo en aplicarle a esos muchachos, esto es así, y pararlos a tiempo. Totalmente. Pararlos a tiempo. Por ejemplo, pastor, tenemos comida abajo el domingo, así que trate de predicar 10 minutos porque tenemos que ir a comer abajo, pensando más en la comida, habiendo gente impía en la iglesia que tiene que arrepentirse y que Cristo viene pronto y si no se arrepiente van al infierno. Estamos pensando en comer primero abajo, que es lo que es bonito, ¿no? La camaradería entre los hermanos, pero nada de quedarse una hora escuchando al pastor, que nunca es una hora, pero yo estoy exagerando, ¿no? Una media hora, unos 45 minutos, no, hay que terminar en 10 minutos porque se enfría la comida. Así es. ¿Qué Y es? eso, pastor, eso yéndonos a lo sencillo, Exacto. ¿verdad? A lo que podemos traer. Exacto. Pero hay cosas aún más profundas que, por ejemplo, el líder de la casa, que sería el pastor, conozca. Vamos a suponer, tenemos una hermana o un hermano cualquiera súper fiel. Uy, ese es el que más diezma. Ese es el que está, el culto es a las 4, ese está a las 3:30 aquí. Y cada vez que hay que hacer algo, ese es el primero que dice que va. Pero el pastor sabe que ese hermano está en pecado porque la esposa o cualquiera le ha dicho o le ha mostrado que esa persona tiene un pecado oculto. Y bueno, pero lo que pasa es que, como le digo, este hermano, la iglesia se sostiene por este hermano. O sea, se dan muchas cosas, eso es poniendo cualquier ejemplo. Que le venden el mensaje por los diezmos y las ofrendas. Pero el de tema es que el sacerdote de la casa, que en este caso sería el pastor, no puede tolerar el irrespeto. El líder de la casa de Dios tiene que tener un celo sagrado por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque aunque él no esté pecando junto con esa persona, ese líder o hermano que esté pecando, si conoce de su pecado y no lo reprende, se hace copartícipe. Porque ya lo sabe, está solapando ese pecado y la mano de Dios va a venir sobre él. Sí. Pero sigamos leyendo en el verso 27. Perdón. Para que miremos la consecuencia que trajo el Elí ser tan flojo, ¿verdad? Solapar el pecado de sus hijos y su falta de autoridad ministerial y espiritual. Estamos tocando el martes precisamente. Exactamente. Es importante que nos conectemos los martes con los estudios que está dando el pastor acerca de la familia. Es muy importante, hermanos, porque hay que criar a los hijos con un celo por las cosas de Dios, pero no tan solo un celo como algo religioso,
sino hay que enseñarles a los hijos a amar y a conocer al Dios que les predicamos. Leamos, sigamos leyendo, verso 27 de 1 Samuel capítulo 2, y vamos a leer hasta el final, y dice: y vino un varón de Dios a Elí. Oigan lo que pasó, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos, oigan esto, y has honrado más a tus hijos, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Se recuerdan cuando dijimos que Dios eligió esta descendencia completa para servirle en el sacerdocio? Y sigue diciendo: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ponga atención a ese verso. Yo honraré a los que me honran, y esto es palabra de Dios, y serán tenidos en poco, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Cuando habla aquí de la edad viril, está hablando de la edad del hombre y su fuerza, de 30 a 50 años. Sí. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda yo comer un bocado de pan. Lastimosamente. Antes que continúe esa porción, ahí te la vamos, te puse el agua. Sí. Esta parte que vas a abundar, quiero enfocarme solo un segundito en cuanto a que en la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Tenemos que entender que Dios no se arrepiente del pecado porque nunca ha pecado. Él odia el pecado, Él ama al pecador. En ese sentido de cosas, Dios se arrepiente muchas veces, ofrece cosas, y por causa del hombre, Dios tiene que entonces revocar su propio dicho. Tiene que entonces volver atrás y decir: no conviene es tanta que yo haga, iniquidad y la maldad del hombre, un pacto con este o con aquello, con aquel, o le dé esto, aquello y lo otro, porque no va a producir cosas buenas. La palabra dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces hay arrepentimiento. En ese sentido, ese es el arrepentimiento. Por la maldad del hombre. Hermanos, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios.
Y sabemos que la Biblia es autoridad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Pero si en la palabra de Dios está todo lo que Dios demanda de nosotros, están sus promesas, pero también están sus estatutos. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos siempre estar nadando en contra de la corriente? ¿Habrá alguna forma de que nosotros podamos avanzar y lleguemos a salvo nadando en contra de una gran corriente tan grande? ¿Habrá alguna forma? ¿No será mejor obedecer para que nos vaya bien? Mejor. Bueno, pues Josué puso al pueblo a elegir, a usar su libre albedrío. sí, así es. Escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo en mi Quieren coger a casa Baal, está bien, no hay serviremos problema. a Quieren Jehová. coger al otro, a Astarot, a quien sea. Pero yo en mi casa usamos nuestro libre albedrío para servir a Jehová. Bueno, realmente, miren, en Deuteronomio 28, creo que es, si no me equivoco, ahí vemos las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Pero usted escoge, es su opción. Si usted quiere servir a Baal, como los cananeos, si usted quiere ofrecer sus ofrendas a dioses falsos, usted tiene la opción. Si usted no quiere conocer la verdad, si usted se quiere cerrar la verdad, ahora el Señor y el Espíritu Santo le están dando la opción de salvar su alma y le envía mensajes a diario. Cuando usted esté delante del tribunal, usted no va a poder decirle a Dios, bueno, lo que pasa es que yo nunca escuché tu palabra, yo nunca entendí tu palabra. No, usted no quiso entenderla, usted escuchaba todos los días los mensajes que Dios le mandaba, pero usted no quiso. Es su opción, es su libre albedrío. Ahora nosotros estamos para enseñarle la palabra de Dios, para que usted conozca la palabra de Dios y mañana no diga, nadie no me dijo, no me salvé porque nadie encontré quien me dijera tu verdad, Señor. Entonces, volviendo al tema, lastimosamente todo esto le pasó a la familia de Elí, fruto de la vida infiel de dos hombres que Dios había elegido de generación en generación. Dios los había honrado, Dios había puesto honra en sus manos, pero ellos desecharon la honra, ellos desecharon eso, estar en la casa de Dios sirviendo a Dios, simple y llanamente para satisfacer sus deseos y ambiciones personales. No me siento cómodo, no me gusta lo que dijo Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, a mí no me gusta tantas reglas y tantas cosas, pero todo eso redunda para bien a nuestras vidas. Es mejor obedecer, dice su palabra. A pesar, quiero recalcar algo, que a pesar de toda esta hecatombe que estaba sucediendo, y quiero irme un poquito más atrás, ya casi estamos terminando. A pesar de todo esto que estaba pasando, antes de que ya Dios determinara de ellos, había algo que estaba surgiendo en el seno de la familia de Elí que alegraba y agradaba el corazón de Dios. Y cuando en el verso 35, Dios habla que dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, estaba hablando de Samuel. Recuerden que Ana le prometió a Dios llevar su hijo a la casa del sacerdote, Elí, para que Elí fuera quien lo criara. Pero acuérdense, Samuel no tenía los ojos vendados. Samuel estaba viendo el comportamiento de estos hombres, que eran los hijos de Elí. Todo el pueblo sabía lo que ellos estaban haciendo. Y no lo iba a saber Samuel, que estaba ahí, al lado de ellos. Entonces, quiero volver un poquito atrás para que ustedes vean lo importante de saber escoger. Déjenme ir aquí para volver a decir algo más. Yo quiero que vayamos al verso, capítulo 2, versos del 18 al 21. Oigan lo que estaba pasando en medio de toda esa locura, de todo ese desorden espiritual, ese mal comportamiento con este muchacho, con Samuel. Capítulo 2,
1 Samuel capítulo 2, versos 18 al 21, y dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Eso quiere decir que él servía a la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y que le hacía su madre. Ya él era joven, ¿ven? No dice el niño, era un joven ya aquí cuando estamos hablando. Dice que su madre cada año le traía una túnica pequeña, y se la traía cada año, ¿verdad?, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. Y no necesariamente está hablando de tamaño aquí. Okay, así que ojo con eso. Vamos al verso 26. Jesús también dice la Biblia que crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Sí. El verso 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. O sea, este muchacho estaba dando ejemplo de pureza, de fidelidad a Dios y de santidad a Dios. Estaba haciendo lo correcto delante de Dios, estaba agradando a Dios. Y yo tengo para decirles, hermanos, que es importante destacar que a pesar del mal ejemplo que Samuel tenía y de esta contaminación ambiental, él había escogido la mejor parte. Él estaba desechando. Miren, dice vamos a 1 Tesalonicenses 5 y vamos a leer del 21 al 23. Vamos conmigo para mostrarle esta con la palabra lo que Samuel estaba haciendo. Muchas veces nosotros nos escudamos en los malos ejemplos. No, porque mi mamá era así. 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 23. Mi mamá era así, mi papá era así. No, yo vi eso de la señora y del señor que me criaron. No, yo vi eso porque los hermanos en la iglesia hacían eso. Yo vi eso porque el pastor me enseñó. Usted no tiene excusas para pecar, porque Dios en su palabra nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Ahora nosotros, como dije ahorita, en nuestro libre albedrío, nosotros escogemos el camino. Dice aquí 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 23: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, o sea, de todo lo que sea mal, de todo lo que no le agrade a Dios. ¿Okay? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que usted se guarde acepto a Dios le garantiza la vida eterna. Sí. Y esto era lo que Samuel estaba provocando, ¿verdad? Con llevar esta vida agradable a Dios. Y quiero hacer un llamado a todos los jóvenes que son los más vulnerables casi siempre a los malos comportamientos que ven en el hogar y alrededor. Recuerden lo que le pasó a los hijos de Eli por el mal comportamiento. Y recuerden que Dios honró a Samuel, y lo vamos a ver más adelante, cómo Dios honró a Samuel por haberle sido fiel a Dios. Usted, joven, niño, adulto, quien sea, usted no tiene por qué seguir los malos ejemplos. Deseche, como dice aquí la palabra. Por eso es que es importante que los padres enseñen la palabra a sus hijos. Y aquí la palabra de Dios dice: escoger lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? En la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice. Yo quiero leer el comentario del verso 35, comentario de la vida plena, capítulo 2, verso 35, hablando del sacerdote fiel que Dios había preparado, que Dios estaba
preparando. Pero no fue que Dios dijo, porque los hijos de Eli fueron infieles y Eli fue un sacerdote fiel. Yo voy a preparar y yo ahora voy a obligar, voy a torcerle el brazo a Samuel para que sea fiel, para demostrarle a ellos que se puede ser fiel. No, él vio el corazón de Samuel, él vio la fidelidad de Samuel, él vio el interés de Samuel y él se sirvió de Samuel, él se glorificó en Samuel porque había alguien queriendo serle fiel a Dios. Dice aquí la palabra, el comentario. Sacerdote fiel, esto se refiere originalmente a Samuel, quien sirvió de sacerdote, juez y profeta. Desde los primeros años de su vida fue instruido por el sumo sacerdote Elí para los deberes sagrados. Y finalmente sucedió a Elí como sumo sacerdote. Fue firmemente fiel a Dios durante toda su vida. De esta manera, él anticipa al sacerdote perfecto, Jesucristo, el Mesías. Sobre todo a un sacerdote se le llama a ser fiel, es decir, a seguir firmemente lo que está en el corazón y en la palabra de Dios. Eso implica constante lealtad, devoción, fidelidad y absoluta renuncia a desviarse de Dios y sus caminos. El Nuevo Testamento enseña que deben ser líderes espirituales del pueblo de Dios solamente los que sin duda han demostrado fidelidad a Dios. Como dijimos anteriormente, Samuel escogió el buen camino, ¿verdad? Escogió la obediencia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que vino sobre la vida de los hijos de Elí. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Y quiero cerrar ya, vamos a Salmos 18. Quiero cerrar con este salmo. Salmos 18 del 20 al 26. Quiero leer esto aquí. Salmos 18 del 20 al 26 dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Y aquí David no se está gloriando. Él no se está gloriando. Él está reconociendo que él ha andado por rectitud. Esto fue un salmo de alabanza que él escribió por la victoria que le dio con este problema de Saúl. Sí. Y entonces él dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. O sea, él fue probado, pero él no se apartó. Y dice aquí: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo será para con el perverso. Bendito Dios. Y esto es hablando en cuanto a Dios. Y dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. Y sigue por ahí la palabra de Dios hablando. Pero lo que les quiero decir es que sí se puede ser fiel a Dios. Josué fue fiel a Dios. Job fue fiel a Dios. La Biblia habla de hombres que fueron fieles a Dios. Quizás vamos a decir: pero David no es el vivo ejemplo de lo que fue un hombre fiel a Dios, porque David le falló a Dios.
no somos infalibles. Ahí es que está la diferencia. Nosotros somos carne y vamos a pecar. Ahora bien, dice la palabra de Dios que si nosotros venimos humillados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero eso no fue lo que pasó con los hijos de Eli. Eso no fue lo que pasó. Ellos en ningún momento mostraron ni respeto, ni reverencia, ni arrepentimiento, ni nada de eso. Por eso es que es importante, amados, que nosotros tengamos presente que serle fiel a Dios trae sus recompensas, pero la infidelidad trae desgracia. Entonces, nosotros como personas inteligentes que somos, no me gusta decir eso, como personas que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, como personas que escudriñamos su palabra. Yo veía, quiero hacer un paréntesis porque me llamó mucho la atención. Yo no sabía que un famoso, no sé si es rapero que lea o que Daddy Yankee, pero yo crecí en un barrio donde yo tenía radio por donde quiera y se oía la música de Daddy Yankee. Es una música súper pegajosa. Eso es reggaetón. Reggaetón. Eso es una mezcla de rap. Bueno, lo que sea, pero se oía bonito y es un hombre que alcanzó una fama altísima. Sí. Y él decía, yo estaba viendo este testimonio que se lo voy a compartir, es un testimonio precioso. Y yo estaba buscando algo de la palabra y me encontré con el testimonio. Testimonio de Daddy Yankee se convirtió. Bueno, me puse a escuchar el testimonio y dice él que el peor enemigo de él era su orgullo. Su orgullo, él era brillante en lo que hacía. Y él decía, ni Dios me puede detener, pero Dios le tenía una sorpresa. Dios le tenía una sorpresa y era su salud. Le dio por donde más le dolía. Y bueno, al fin él se encontró con Cristo, le entregó su vida a Cristo y él anda predicando. Y él decía que había algo más importante que leer la palabra de Dios. Había algo más importante que escudriñar la palabra de Dios. Y cuando él estaba diciendo eso, yo dije, bueno, orar, estar a los pies de Cristo quizás. Él no dijo eso. Él dijo ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Yo dije, wow, verdaderamente. Porque de nada sirve que yo me coma el libro si yo no lo digiero. Bendito sea el Señor. Si yo no cumplo, pero para cumplir esta palabra debe haber una disposición en nuestro corazón de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, usted quiere saber los beneficios que trae eso, pruébelo, porque yo les voy a decir algo. Yo compartía con una persona en el día de ayer que hablábamos y yo le decía, yo soy una persona demasiado rica, yo tengo demasiado, porque la paz que el Señor ha depositado en mi corazón, no hay millones que puedan comprar esto. Y recuerdo que Daddy Yankee decía en su testimonio que él tenía de todo. Él tenía fama, dinero, lo que él quisiera. Él tenía millones, dice él. Pero yo me estaba muriendo por dentro de una depresión, decía él. La depresión me estaba carcomiendo. A veces yo estaba hablando con la gente y yo no sé ni a dónde estaba mi mente con esa depresión matando. Entonces no hay una cosa mejor que la paz que usted pueda tener, pero esa paz solamente la da Cristo, de una forma sobrenatural. Hay que orar. Así que hay que orar por él, porque muchos de los famosos que están convirtiéndose, a veces como han estado acostumbrando a la riqueza y a la fama y a la altura, todo eso, cuando ven la realidad de que no tienen ya en el Evangelio ni fama, quizás no mucha riqueza, sino mucha adulación. No, y hay muchos que no se quieren despegar. Vuelven a buscarla. Y a veces algunos de esa tienen que estar en los dos, adentro de la iglesia, fuera en el mundo. Hay que orar por él. Sí. Para que el Señor lo mantenga fiel a él. Pero ese no es el tema no era el tema. Quise traer esto a colación para que nosotros tengamos una idea que serle fiel a Dios es un tema de convicción. Es un tema de convicción y es un tema de hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén.
¿Ok? Así que oremos al Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a meditar cada día cuando nosotros vayamos a la cama. Señor, te agrada mi Gloria a vida, Dios. te estoy yo siendo fiel. A veces el Señor nos pone zancadillas y nos pone pequeñas trampitas, cositas inocentes, en las cuales le somos infieles a Dios, pero aún en los más mínimos detalles, nosotros tenemos que serle fiel a Dios y mantener el patrón de que a Dios le agrada. A veces no es Dios, a veces es el diablo. Hay que conocer cuándo viene de Dios y cuándo viene del diablo. Las tentaciones, mire, Dios no tienta a nadie. Yo le voy a decir una cosa, yo no pregunto mucho si bien de dónde viene, yo solamente quiero que el Espíritu Santo me guíe a la verdad y que no me deje fallarle a Dios. Esa es mi oración. Yo no abundo mucho porque hay mucha gente culpando al diablo. No, y que ahora el diablo, y que no, porque Dios me puso esta prueba, Dios me entró en este proceso, ahora yo estoy en el desierto. Mire, yo no sé dónde yo estoy. Si estoy en la prueba, si el diablo me está... Ahora, mi ansia, que yo le ruego con todo mi corazón al Espíritu Santo es que me guíe, que no me deje yo tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios, que me ayude a estar atada a la palabra de Dios, no importando el tiempo en que yo esté viviendo. Ser fiel hasta la muerte. Como dice exactamente, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Así que vamos a orar. Espero que cada uno de nosotros meditemos en esta palabra, que el Señor nos ayude. Santo nos Dios. ayude. A algunos se les hace difícil, pero yo sé que el Espíritu de Dios le va a ayudar a entenderlo. Padre, te damos las gracias, Señor. Espíritu Gracias. Santo, gracias te damos porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Gracias, tú siempre Señor. quieres que nos vaya bien, tú Padre. siempre quieres bendecirnos, Señor. tú algunos has puesto en lugares de honra, Señor, para sembrar tu palabra, para llevar tu palabra, Señor, pero eso no da derecho, Señor, a hacerte infiel, Señor mío. Aleluya. Ninguna gracia que has depositado sobre nuestras vidas nos da a nosotros ningún derecho de torcernos, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, ayúdanos a conocer las profundidades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, si hemos sido incapaces de entenderla, te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos las muestres, Señor, que aún los que conocemos tu verdad, nos mantengamos firmes y fieles. Te presento, Señor, los que aún no te conocen, los que aún tienen lucha para aceptar tu evangelio, lo que les hemos predicado, pero han cerrado sus corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que trabajes en ellos. Sabemos que tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor. Sí, que trabaja en sus vidas. Muéstrales el camino, la verdad. Ayúdales a rendirse delante de ti. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Anuncia el domingo. Este domingo tenemos unos invitados que vienen de California, son unos hermanos que predican y cantan. El domingo a las 4 de la tarde es nuestro servicio, así que aquí nos vemos. Los martes a las 7 y viernes a las 7 también tiene una cita en la iglesia El Redentor San Luis, Missouri. ¿Ok? Dios les bendiga. Santo.